Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Aleluya. Mira que Jesús con gran amor también te está llamando. El sol y la luna bien siempre por amor a ti. La cosa bonita que te ofrece tú te estás perdiendo. Hoy soy tan feliz que ya no quiero ser lo que antes fui. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Aleluya. La sangre de Jesucristo tiene autoridad para vencer las fuerzas del mal. Las obras de maldad no podrán prevalecer. A la efectividad de la sangre de Jesús, la sangre de Jesucristo tiene autoridad para vencer las fuerzas del mal. Las obras de maldad no podrán prevalecer. A la efectividad de la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, feliz hoy estoy. Ganaremos la batalla, Cristo Señor. Pelearemos hasta el fin sin desmayar. Vamos a conquistar la tierra que nos dio. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Aleluya. Mira que Jesús con gran amor también te está llamando. El sol y la luna bien siempre por amor a ti. Hoy soy tan feliz que ya no quiero ser lo que antes fui. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Aleluya. Y buenas noches, mis estimados hermanos y amigos de Radio Católica Online. Estamos transmitiendo el programa Un Momento con Dios en un nuevo horario a las 8 de la noche, ¿verdad? Estamos ya transmitiendo en vivo desde Facebook Live, ¿verdad? A través de Radio Católica Online, la radio que evangeliza con amor. Bien, hermanos, les invito a que estén siempre pendientes de nuestra programación, ¿verdad? Que el programa ya se trasladó a las 8 de la noche, ¿verdad? Ya no lo vamos a estar transmitiendo a partir de las 7 de la noche, sino que lo vamos a estar haciendo a través de el horario a las 8 de la noche todos los días. Bien, hermanos, sean bienvenidos al programa Un Momento con Dios, ¿verdad? Hoy vamos a platicar un poco, el tema que escogimos hoy será sobre la humildad y la paz. Hay muchas personas en nuestras comunidades que no son humildes, ¿verdad? Y hay que ser humilde porque Cristo fue humilde y nos dejó el ejemplo de humildad. Por lo tanto, es necesario, ¿verdad?, de que
de que cada uno de nosotros, ¿verdad?, sea humilde y humilde de corazón. Por eso es el tema de hoy que vamos a compartir con ustedes. Se llama sobre la humildad y la paz. Bueno, en primer lugar, no se debe preocupar uno demasiado por saber quién está contigo o quién está contra ti, sino más bien busca que Dios esté contigo en todo lo que haces, ¿verdad? Porque a veces la persona quiere que los demás estén a favor de uno, y a veces nosotros actuamos de una manera egoísta o de una manera falsa, y no estamos siendo humildes, porque queremos sobresalir a causa de los demás o encima de los demás. Entonces no somos humildes. Entonces no debe preocuparnos a nosotros quién está en contra de nosotros, ¿verdad?, o quién está con nosotros. Más bien debemos de preocuparnos y buscar que Dios esté en todo momento con nosotros. Tener la conciencia tranquila. Y eso Dios te va a defender. Porque si tú tienes una conciencia tranquila, entonces el Señor sabrá que tú estás actuando de una manera justa, porque tu conciencia la tienes tranquila. No la tienes inquieta porque no estás disgustado con tu propio hermano o disgustado, ¿verdad? O quizás separado de tu propio hermano, sino que tienes tu conciencia tranquila. A veces también nos alejamos de Dios, ¿verdad?, cuando estamos sometidos en los vicios, en las vanidades, en la idolatría. A veces pues tendemos a idolatrar, ¿verdad?, las cosas materiales. Queremos tener más cosas, ¿verdad? Y eso es idolatrar. El que tiene dinero quiere más dinero, y hasta sueña con el dinero, ¿verdad? Hasta sueña que está acostado sobre un montón de billetes. Entonces eso también es idolatrar, y la conciencia no está tranquila. Ahora, ninguna maldad podrá dañarnos a quien Dios ayuda. Si tú le pides ayuda al Señor, el Señor te lo va a entregar, porque tu maldad no va a dañar a nadie, ¿verdad? Porque la maldad no la vas a hacer efectiva ni en acción, ¿verdad? Porque no haces ningún tipo de maldad. Entonces Dios te va a ayudar, porque lo primero que va a ver el Señor es tu manera de actuar, tu manera de ser, ¿verdad? Que no le vas a hacer daño a nadie. Todas esas cosas hacen o conforman la humildad y la paz, porque si tú tienes paz interior, ¿verdad?, contigo mismo, y tu conciencia está tranquila y no tienes ninguna maldad, entonces no vas a temer, ¿verdad?, perder tu vida, ¿verdad?, sino que vas a estar en humildad y vas a tener paz en tu vida. Otro punto, ¿verdad?, es saber callar y sufrir. A veces la persona, cuando se le llama la atención, ¿verdad?, tal vez cometió algún error, y entonces es necesario corregirla, como decía segunda de Timoteo 3:16, ¿verdad?, que dice que la Biblia está escrita para censurar, para corregir, ¿verdad? Para eso está escrita la Biblia. Y entonces cuando cometemos algún pecado, ¿verdad?, o alguna falta, entonces no vamos a criticar, ¿verdad?, el pecado a la persona, sino el pecado que cometió. Eso es lo que no vamos a permitir. Por ejemplo, en segunda de Timoteo, ya te lo estoy buscando, ¿verdad?, en mi Biblia. En segunda de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16 primeramente. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Entonces, cuando uno sabe callar, ¿verdad?,
y sufrir, porque a veces hay personas de que nos hacen daño, tal vez nos quieren corregir supuestamente, ¿verdad? Y nos hacen daño. Entonces nosotros, en vez de accionar o reaccionar por aquel daño que nos están haciendo, entonces mejor callamos. Y es mejor sufrir. Es decir, si alguien me faltó, entonces no voy a responderle de la misma manera, sino que lo que voy a hacer es callar y me pongo a orar a Dios para que me ilumine, ¿verdad? Mi camino, mi pensamiento, mi conciencia, y que también Dios ilumine el pensamiento y conciencia y que le dé sabiduría a la otra persona igual como a mí. Entonces vamos, en vez de gritarle o responderle a aquel insulto o a aquella falta que nos hicieron, mejor hay que saber callar y hay que saber sufrir. Sin duda recibirás la ayuda del Señor, porque según el apóstol San Pablo, que le escribió al joven Timoteo, decía, ¿verdad?, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar, ¿verdad?, en el bien. Y termina diciéndole en el versículo 17, así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo buen trabajo. Es excelente, ¿verdad?, la manera en que como el Señor nos guía con su palabra y nos corrige a la misma vez. Por eso no es necesario que cuando alguien nos hace alguna falta, respondamos con la misma actitud, sino que más bien, sabiamente, mejor callamos, ¿verdad? Sufrimos porque nos dolió tal vez la falta que nos hicieron o la calumnia que nos hicieron o aquel daño que nos hizo tal vez aquel hermano. Entonces callamos, pero sufrimos porque estamos sufriendo por aquello. Pero sin duda, hermano, sin duda alguna, el Señor te va a ayudar en ese momento y te va a dar sabiduría, te va a dar fortaleza para que tú hagas más bien ejemplo de aquella persona que te hizo aquella falta. Esto es también parte de ser humilde, saber callar y sufrir. Esa es parte también de la humildad y es parte también de encontrar la paz dentro de la misma persona. Ahora, el Señor sabe cuándo y cómo has de librarte, y por eso tú debes someterte a Él. Escucha bien esto. El Señor Jesucristo anduvo con nosotros, ¿verdad?, en este mundo. Cuando anduvo con los apóstoles, te estoy hablando hace más de 2000 años. Y Él sabe cómo has de librarte de cualquier atadura, de cualquier tentación, de cualquier problema que tú tengas, de cualquier enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque Él estuvo aquí con nosotros, hecho hombre. Se hizo un Dios hecho hombre para conocerte mejor tus debilidades y tus problemas, tus inquietudes. Entonces Él sabe perfectamente bien cómo Él te ha de librar cuando tú estás sometido en aquel problema. Y por eso tú debes, claro está, ¿verdad?, someterte a Él. Yo he escuchado mucho a muchas hermanas, ¿verdad?, cuando me dicen, la fulanita está bien sometida a Dios. Y me quedé al principio, yo no lo entendía, ¿verdad?, eso. Y yo decía, ¿cómo es eso que está bien sometida? Y es que la hermana, ¿verdad?, oraba constantemente, va constantemente a misa, ¿verdad?, participaba en todas las actividades de la parroquia, andaba en grupos o en ministerios parroquiales, y esas son personas que realmente están sometidas en la iglesia. Por eso uno cuando se mete en dificultades o cuando uno, ¿verdad?, lo meten en dificultades, porque a veces sucede en las parroquias, que eso es muy común. Tal vez aquella hermanita le gusta el chismorreo y ella anda ahí de chismosa para un lado a otro y mete en dificultades a otro. Ahí donde sabemos callar y sufrir, pero tenemos también que corregir, ¿verdad? Ya sea que hablamos con ella y si no nos hace caso, hablamos con el sacerdote para que el sacerdote ponga, ¿verdad?, mano dura o riendas allí en el asunto. Y entonces eso es saber callar y sufrir.
Pero Él sabe también cómo te has de librar en aquella circunstancia en que estás pasando, ¿verdad? Debido a aquel chismorreo que aquella persona te hizo. Y por eso, ¿verdad? Tú más bien debes orar por aquella persona, y eso te hace someterte a Cristo. Porque estás pendiente de las cosas de Dios y no estás pendiente del chismorreo que anduvo haciendo aquella hermana. Si en cambio esa persona que le gusta andar de chismosa en las parroquias, ¿verdad? Si en cambio esa persona estuviera más ocupada en las cosas del reino de Cristo, ¿verdad? O en las cosas de Cristo, te aseguro que no le va a dar tiempo de andar chismorreando. Porque es demasiado el trabajo que hay que hacer en la parroquia o en la viña del Señor. Es propio de Dios ayudar y librar de toda angustia. Y eso lo vemos palpable. Por ejemplo, cuando hace poquito tuvimos ese evangelio, hace poquito, del hombre de la mano seca. ¿Te acuerdas? No fue no hace mucho, hace tal vez como unos 2 días, creo, no me acuerdo muy bien. Pero eso fue hace poquito. Entonces, el propio Dios sabe ayudar y librarte de toda angustia. Y te recuerdo ese hombre de mano seca, porque él llegó allí a escuchar a Cristo en la sinagoga un sábado. Y Cristo lo vio, y estaban los fariseos estaban atentos a ver si lo sanaba, ¿verdad? A él en ese día que era sábado. Porque Cristo llegaba a la sinagoga todos los sábados. Ahí se presentaba. Y entonces estos fariseos estaban pendientes porque decían, lo va a sanar, porque lo va a sanar. Y él le dice, ¿verdad?, que era preferible salvar la vida de una persona en sábado o perderla, ¿verdad? Y le sana su mano paralizada que tenía el hombre, ¿verdad? Entonces, es propio de Dios ayudar en todo momento a las personas y librarla de toda angustia también. Es propio de Él. Ya eso es de Él, porque Él tiene amor. Y eso es lo que nosotros debemos de tener, amor a nuestros hermanos. Sin importar que aquella persona habló de nosotros, que aquella persona nos puso en bandeja, en bandeja, como dicen, ¿verdad? En algunos chismes y qué sé yo, ¿verdad? Más bien vamos a orar por la persona, ¿verdad? Para que Dios la corrija y que haya más bien paz entre los mismos hermanos. Eso es también ser parte de la humildad y paz interior. A veces no es muy provechoso conservar la humildad que los otros hermanos conozcan y reprendan nuestros defectos. Cuando el hombre se humilla por sus defectos, que están airados contra él. A veces no es muy provechoso conservar, ¿verdad?, la humildad que los otros conozcan y reprendan nuestros defectos, ¿verdad? Porque a veces, nosotros tenemos defectos. Y aquellas personas que nos están observando ven nuestros defectos, aunque nosotros no nos percatemos, ¿verdad? Y no nos demos cuenta de nuestros defectos. Porque nadie se va a autoexaminar, ¿verdad? Nadie lo hace. Algunos, ¿verdad?, tal vez son muy honestos y entonces se autoexaminan. Pero hay algunos, ¿verdad?, y puedo decir la mayoría, no se autoexaminan a ver cuál sería su defecto, cuál es su problema, ¿verdad?, que tiene, o cuál es su debilidad en la fe. Pero allá están aquellos que te están observando. Y esos son, ¿verdad?, lo que te van a reprender por nuestros defectos. Entonces, a veces no es muy provechoso conservar la humildad que los otros conozcan y reprendan nuestros defectos. Si nosotros queremos ser humildes, hay que serlo al 100%, ¿verdad? Y ser honesto. Al ser honesto, estamos siendo honestos con nosotros mismos porque nos estamos autoexaminando para ver cuál es el defecto que nosotros tenemos. Para que después nosotros, ¿verdad?, podamos ver el defecto de aquella persona y poderle ayudar. Esto está como aquella parábola que hizo el Señor, ¿verdad?, acerca de la espiga. ¿Cómo puedes sacarle la espiga a tu hermano si tú tienes una gran viga en el ojo, ¿verdad?
Entonces, eso es igual. Entonces, hay que primero autoexaminarse perfectamente uno, cuál es la debilidad que uno tiene, ¿verdad? Y cómo podemos superar nuestra debilidad, nuestros defectos, para poder ser ejemplo de aquel hermano que nos está observando y que va a reprender nuestros defectos, si lo ve. Cuando el hombre se humilla por sus defectos, que algunos que están airados contra él, ¿verdad? Porque hay algunos que no les gusta, cuando la persona realmente, ¿verdad? Se humilla, ¿verdad? Se humilla. Y eso lo tenemos como ejemplo con nuestro Señor Jesucristo, que Él, dejando su posición allá en el cielo, se humilló siendo hombre, naciendo de una mujer virgen, ¿verdad? Entonces Él se humilla. Y ese ejemplo nosotros lo debemos de tomarlo en cuenta, porque nosotros los católicos somos seguidores de Cristo. Y como somos seguidores de Cristo, vamos siguiendo las huellas de Cristo. Y si Él se humilló, entonces nosotros, ¿quién somos nosotros para nosotros no humillarnos? ¿Verdad? Eso también es parte de humildad. Ahora, nunca estar airados. Jamás hay que estar airados con nuestros hermanos. Más bien lo que debemos de hacer es estar alegres con nuestros hermanos. Si aquel hermano te hizo alguna falta, te ofendió, ¿verdad? Te injurió, entonces no vamos a poner una cara amarga, arrugando la cara, y no, eso no. Sino que vamos a estar alegres, demostrarle a él de que lo que él hizo, ¿verdad? Si nos afectó, pero no vamos a rendirle a él, ¿verdad?, odio ni rencor. Vamos más bien a perdonarlo, porque le preguntaron a Cristo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Entonces le dice él, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Y qué cosa significa eso? No tiene cuenta, porque si tú comienzas a contarla, esas 70 veces 7, vas a perder la cuenta y no vas a tener una contabilidad completa de cuántas veces estás perdonando, porque nunca te vas a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que debemos de hacer nosotros, ¿verdad? No estar nunca airados con aquel hermano. Esa es parte de la humildad y tener paz también en uno mismo. Dios protege y libra al humilde, lo ama y lo consuela. Eso es lo que más nos interesa a nosotros los cristianos católicos, porque Dios nos protege en todo tiempo. Dios está allí cuidándote que nada y nadie te vaya a hacer daño. Y te libra, ¿verdad? Y te libra de aquellas personas que te quieren hacer daño. Por eso Él dice, ¿verdad? Dios protege y libra al humilde, lo ama y lo consuela, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algún mal, cuando por ejemplo el enemigo nos ataca tanto, Satanás, el diablo, nos ataca tanto, ¿verdad? Con enfermedades, con problemas, y entonces en ese momento que nosotros estamos problemas, estamos preocupados con aquel dolor de cabeza que no nos deja tranquilos porque estamos tensos de aquel problema en que estamos sometidos, Él se acerca y te comienza a amar y te va consolando, porque Él es un Dios de consuelo. Se inclina hacia el hombre humilde, le concede su gracia y después su abatimiento lo eleva a la gloria. Amén, qué hermoso, aleluya sea el Señor. Mira, Él se inclina hacia el hombre humilde, porque Él mira tu humildad, Él mira tu humillación. Entonces Él se acerca y se inclina hacia tu hombro, es decir, se recuesta en ti, dándote el amor y la consolación que tú necesitas. Entonces Él se inclina al hombre humilde y le concede todo lo que tú le pidas, porque Él le concede su gracia, ¿verdad? Entonces todo lo que tú le pidas Él te lo va a dar. Y después de tu abatimiento, hermano, lo va a elevar a la gloria. Y te va a levantar tu autoestima hacia arriba. Te va a poner en alto, ¿verdad? Entonces, hay que ser humilde, porque Dios protege y libra al humilde
y lo consuela, porque como te vuelvo a repetir, como dice en Proverbios, Él es un Dios de consuelo. Dios revela su secreto al humilde y lo invita y atrae bondadosamente hacia Él o hacia sí. Dios revela su secreto al humilde. Él te dice cómo vas a hacerte de tu humildad. Él te dice, Él claramente en la Biblia te dice de cómo vas a actuar con tu humildad. Por eso Él te revela sus secretos. Él no anda ocultándote nada. Él te dice qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a hacer con tus hermanos, cómo vas a actuar, cómo vas a entender a tus hermanos. Todo eso es ser humilde. Y Él te lo va explicando poco a poco, ¿verdad? Y entonces Él te va revelando la humildad. O sea, sus secretos. Él te lo va revelando. No hay ningún secreto que tú lo desconozcas, porque Él te lo viene dando, ¿verdad? Seguidamente y en todo momento. Mira lo que dice el Salmos 45:4. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas. ¿Verdad? Entonces, en tu gloria sé prosperado. Ya te dije, ¿verdad?, que cuando el Señor mira la humildad de la persona, lo consuela y lo eleva a la gloria. Por eso es que el salmista dice en el Salmo 45:4, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad, y termina diciendo de justicia, y tu diestra te enseñará cosas, ¿verdad? Entonces tenemos todo lo que el Señor nos puede dar. Y Él nos ayuda en todo momento. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4 y el versículo 2 dice el apóstol San Pablo lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Te fijas cómo Dios es tan bondadoso? Por eso Él revela su secreto al humilde y lo invita y atrae bondadosamente hacia Él, para Él hacerte, ¿verdad?, o exalzarse sobre ti y levantarte en su gloria. El humilde, después de recibir una injuria, permanece en la paz, porque su confianza está en Dios y no en el mundo. Aquellas personas que te injurian, aquellas personas que te acusan de algo que tal vez vos no lo cometiste, ni por cerca se te vino en mente, pero aquel te lo inventó, qué sé yo, ¿verdad?, lo que puede haberte dicho. Entonces, esas personas, de recibir esa injuria, ese humilde permanece en la paz, porque su confianza está en Dios y no está en el mundo. Aquellas personas que te injurian, aquellas personas que levantan falsos contra ti, prácticamente hace las cosas del mundo. Y podemos decir que él está metido en el mundo, porque tú no haces eso. Tú eres humilde y no vas a injuriar a nadie, y ni tampoco vas a maltratar a nadie, sino porque tú tienes tu confianza en Dios y no la tienes en el mundo. No pienses que has adelantado algo si no te estimas inferior a todos, ¿verdad? O sea, no te quiero decir que vamos a ser superior a los demás. No pienses que te estés adelantando en algo que te vaya a subestimar, ¿verdad? Porque tú no eres más que otro, todos somos iguales ante Dios. La misma calidad de vida que recibo yo, recibe también mi hermano. Aquel hermano aquel que me está injuriando, también recibe la misma calidad de vida que tengo yo. Porque Dios me la está dando. Cada día que Dios me da un día más, ¿verdad? Un amanecer más. Desde allí me está dando una calidad de vida.
entonces no puedo sentirme, ¿verdad?, superior a otro. Pacifícate tú primero y después podrás pacificar a los demás. Hay que pacificarnos a nosotros. Por eso yo te decía que hay que tener, ¿verdad?, un autoexamen. Y ese autoexamen vas a encontrar tus debilidades, tus defectos, tus problemas, ¿verdad?, que tú tengas. Porque te estás haciendo un autoexamen. Entonces, como te estás haciendo un autoexamen, vas a pacificarte tú primero. Y cuando te logres pacificarte a ti mismo, entonces podrás pacificar a los demás. Porque tu paz será visible ante los demás. Tu humildad será visible ante los demás. Y es ahí donde cae aquella expresión que decía el Señor: sean luz y sal ante el mundo. Entonces, si tú te pacificas primero, ¿verdad?, dentro de tú mismo, interior, ¿verdad?, tener tu humildad, tu confianza en Dios, entonces vas a pacificar a los demás. Porque nadie va a lograr que tú te vayas a cometerte alguna falta. Es decir, nadie va a hacer que otra persona tú pierdas el control de tu vida y vayas a enojarte o a perder, ¿verdad?, tu carácter bonito que tal vez tú tienes actualmente. Entonces, con tu ejemplo vas a pacificar a los demás, pero primero tienes que pacificarte a ti mismo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Buscando a Dios, tener confianza en Dios y autoexaminarte debidamente. El hombre que procura la paz es más útil que el muy letrado. Hay hombres que son preparados, hay hombres que tienen un doctorado, ¿verdad? Yo no soy preparado, yo no me considero un hombre preparado, ¿verdad? Pero hay personas que tienen, si tú entras en su sala, en su casa, y entras a su sala, te invitan a su sala, vas a encontrar ahí colgado el montón de diplomas de un doctorado, ¿verdad?, ahí en la pared. Entonces, es un hombre, ¿verdad?, letrado. Pero la persona que procura la paz es más útil que el muy hombre preparado, que aquel letrado. Es más útil porque tú estás siendo más ejemplo, mucho más ejemplo que él. Porque esa persona que se preparan tanto, yo no estoy en contra, ¿verdad?, y que se preparen, y está bien que se preparen y que hagan ellos, pero que su preparación, ¿verdad?, no los vaya a sentirse superior a los demás, ¿verdad? Tiene que ser humilde la persona. Y a veces la persona que no es preparada tiene mejor educación que el letrado, tiene mejor relación social que el letrado, y tal vez no sabe ni escribir su propio nombre, y tiene mejor educación y tiene mejor socialización que los letrados. Porque si tú vas a una persona que tiene un doctorado, ¿verdad?, y es muy importante, lo primero que tienes que hacer es primero pedir cita y a ver si aquel en su tiempo te la puede dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy importante, ¿verdad? Y tienes que llegar muy bien vestidito, muy arregladito allá a su oficina. En cambio, aquel persona que nosotros le llamamos ignorante, ¿verdad?, esa persona tiene mejor educación, porque cuando tú llegas a su casa te recibe como rey. Quiere un cafecito, quiere un fresquito, quiere almorzar con nosotros, o si llega en la tarde quiere cenar junto con nosotros, y la cosa es que te invita humildemente lo que él es o tiene en su vida, en su hogar. Entonces, el hombre que procura la paz es más útil que el muy letrado, que la persona letrada. Te voy a poner este ejemplo. Simón Pedro, ¿quién era Pedro? Cuando le pusieron el sobrenombre, porque Cristo le puso ese sobrenombre Pedro, él se llamaba Simón,
y le pone el sobrenombre Pedro. Pero ¿quién era Pedro? ¿Se recuerdan ustedes quién era Pedro? Era un pescador. ¿Y quién es un pescador? Un humilde, un hombre sencillo, un hombre que pudo haber pasado, como decimos aquí nosotros, la primaria y no la secundaria. Podría haber sido eso, un hombre sencillo. Entonces, el hombre que se deja dominar por sus pasiones, aún el bien lo convierte en mal y ve el mal en todo. El hombre bueno y amante de la paz convierte todas las cosas en bien. El hombre que es amante, que es bueno en hacer las cosas buenas, convierte todas las cosas en bien. Aquella persona que se solidariza con lo que le está pasando a aquel hermano, se solidariza, llega y le dice: hermano, aquí me tienes a mí. Si te sirvo de apoyo, apóyate en mí. Está haciendo las cosas en bien. Pero hay algunos que tienen dinero. Tal vez aquella persona tiene problemas económicos, tal vez no tiene que comer, y aquel tiene dinero y no se quiere despojar para decirle: toma por lo menos esto. Y muy al contrario, lo que hizo la viuda, que entregó todo su dinero que tenía, se quedó sin nada. Y una mujer humilde, pobre. Entonces hay que hacer las cosas en bien a los demás. Por eso el hombre bueno y amante de la paz convierte todas las cosas en bien, no en mal. Eso también es parte de la humildad y la paz interior de cada ser humano. El que está en paz no piensa mal de nadie. En cambio, el descontento e inquieto es atormentado por muchas sospechas. Ni descansa él, ni deja descansar a los demás. ¿Por qué? Porque esa persona, ¿verdad? El que está descontento, el que está inquieto, por ejemplo, la persona que tiene mucho dinero está inquieta, no duerme cuidando su riqueza. Hay personas que tienen y viven descontentos, son personas, ¿verdad?, que se vuelven quejumbrosas. Tienen y dicen: no, tengo muy poquito, y ¿cómo me voy a despojar si tengo muy poquito? Y entonces vive descontento de la vida. Y te voy a decir una cosa, hermano: desde que tú te levantas en la mañana, ya deberías estar contento, porque Dios te está dando una oportunidad más de vida. Y debes de agradecerle al Señor por esa oportunidad más de vida. ¿Por qué? Porque te está dando una oportunidad de cambio, una oportunidad de conversión en tu vida. Y cada día nosotros vamos a ir cambiando. Por eso yo decía que uno debe de autoexaminarse, y no lo hace solamente un día. Oye, hoy es viernes, hoy me voy a autoexaminar. Para el siguiente viernes me voy a volver a autoexaminar. No, todos los días la persona, si puede autoexaminarse, se va a examinar. Y ahí vas a encontrar si tienes descontento en tu vida o estás atormentado, inquietado, ¿verdad?, por cualquier cosa. No descansa ni deja descansar a los demás. ¿Ya? No deja descansar a los demás, porque como él está inquieto y está descontento, entonces está también inquieto contra los demás. Muchas veces dice lo que no debería decir y deja de hacer lo que sería más provechoso para aquella persona. Considera a lo que otros deben hacer y descuida sus propias obligaciones. Hay que considerar a nuestros hermanos para que no hagan descuido de sus propias obligaciones. Hay que considerarlo. A veces nosotros imponemos normas, ¿verdad? Y es que tenés que hacerlo como yo digo. Y no consideramos si aquella persona lo puede hacer o no lo puede hacer. No lo consideramos. O cuando con aquella persona miramos ¿cómo te podría decir? Tal vez no tiene lo suficiente, ¿verdad?, para moverse. Entonces nosotros no le ayudamos, sino más bien le decimos: si no vas, te lo perdés, ¿verdad? No consideramos. En vez de decirle, si él no puede ir a donde queremos que él vaya, entonces démosle su pasaje, ¿verdad? Y dile: ve a hacer lo que te estoy pidiendo. Pero le estás ayudando. Entonces hay que considerarlo.
al hermano que está necesitado y miramos que él no tiene lo suficiente para alimentarse en ese día, entonces tú llegas y dale, ¿verdad?, para que él se alimente ese día. Eso es considerar también al hermano en su pobreza, y eso es parte de la humildad. En primer lugar, preocúpate por cumplir tus obligaciones y después, con justicia, podrás ocuparte de las del prójimo. Primero, mírate tú mismo y cumple tus obligaciones que tú tienes, y después, con justicia, podrás ocuparte de las del prójimo. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Allá arriba en el cielo tenía su posición, y Él, para conocerte mejor tus debilidades, tus problemas, tus enfermedades, se hace hombre, se humilla y nace del vientre de una virgen, para relacionarse contigo, para conocerte más de cerca. Entonces Él cumple con sus obligaciones y después, con justicia, Él ocupa sus obligaciones para ayudarle al prójimo. Y lo hizo, anduvo sanando, anduvo expulsando demonios y anduvo predicando el evangelio del reino. Y hasta instituyó a 12 apóstoles, como lo menciona hoy el evangelio de San Marcos. ¿Para qué? Para fundamentar ahí su iglesia, que la fundó hace más de 2000 años. Tú sabes muy bien excusar, ¿verdad? Esta parte es bonita. Tú sabes muy bien excusarte y atenuar tus faltas, y no quieres oír las disculpas de los demás. ¿Solo tú tienes la razón o solo yo tengo la razón? ¿Nadie más la tiene? Y eso no es ser humilde. Hay que reconocer los errores que cometemos nosotros, las faltas que nosotros cometemos, y no hay excusa para excusarnos a nosotros mismos. Pero cuando aquel te hace alguna falta no la quieres escuchar, o cuando tú le haces alguna falta, mejor dicho, y aquel te lo está diciendo, mira, me está faltando, no querés escuchar la disculpa, porque no las quieres dar. Entonces hay que saberse excusar primero a uno mismo para poder oírle las disculpas de los demás. Y eso también es ser humilde. Más justo sería, hermano, que te acusaras a ti mismo y que disculparas a tu hermano. Te la voy a poner de esta forma. Yo pequé, cometí un error. Inmediatamente me voy donde el Padre y le digo al Padre: Padre, he pecado. He hecho esto y esto. Y le digo concisamente qué fue lo que hice. Eso es acusarme a mí mismo. Eso es acusarme a mí mismo. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Perdonarme, ¿verdad? El error que yo cometí. Porque me estoy excusando a mí mismo. Me estoy acusando yo mismo. La falta que yo cometí. Por eso yo le estoy diciendo al sacerdote, ¿verdad?, que es la representación de Cristo. Le digo: Padre, he pecado, he hecho esto y esto. Entonces me estoy acusando. Desde el momento que le digo: Padre, he pecado, desde allí ya estoy acusándome el pecado que cometí. Y me estoy culpando a mí mismo. Y si yo hago eso, entonces con facilidad voy a disculpar a mi hermano. Si quieres que los demás te soporten, entonces sopórtalos tú primero. Como decía el versículo que te leí, en Primera de Tesalonicenses: soportados unos a los otros en amor. Si quieres que los demás entonces te soporten, entonces primero sopórtalos tú primero. Eso es también ser humilde. Recuerda las palabras de Cristo cuando dijo: soy humilde de corazón. Y uno tiene que cultivar primero uno mismo la humildad y la paz para poder ser humilde a nuestros hermanos y darles la paz a nuestros hermanos. Bien, hermanos, esto fue el programa
Un Momento con Dios, como te vuelvo a repetir, se ha trasladado a las 8 de la noche. Ya no lo vamos a estarlo transmitiendo a las 7, ¿verdad? Porque tenemos ahí un pequeño cambio, ¿verdad? De horario. Entonces lo pasamos a las 8 de la noche. Espero, ¿verdad?, que te haya gustado el tema sobre la humildad y la paz, ¿verdad? Cualquier comentario que tú tengas, ¿verdad?, puedes hacerlo a través de nuestra línea telefónica 505 87 60 40 82. Esa es el número de la radio en línea, ¿verdad? Y ahí puedes hacer tu comentario o hacer tu reflexión. Y nos puedes ayudar, ¿verdad?, para la evangelización de nuestros hermanos. Dios te bendiga, hermano, y pasa muy buenas noches. Hasta la próxima. Que se te note el Espíritu de Dios, que se te note